Amén, queridos hermanos. Ahora sí, nuevamente, asumo que vuestra respuesta tímida ha sido porque no me han escuchado. Entonces, nuevamente, buenos días, queridos hermanos. Amén. Bienvenidos a la casa del Señor. El día de hoy es un día maravilloso porque es el día del Señor, queridos hermanos. Y vamos a estar predicando su palabra, por favor. Vamos todos a Oseas 6:7. Por favor, voy a pedir que a las personas que han llegado tarde que apaguen, por favor, vuestros celulares. Mientras me alisto un segundito, por favor. Vamos todos a Oseas 6:7. Vamos a predicar el día de hoy desde el 6:7 hasta el 7:3, ¿sí? Entonces, por favor, vamos todos a Oseas 6:7. Oseas 6:7. Amén. Dice así la palabra del Señor en Oseas 6:7. Vamos a leerlo hasta el 7:3. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Allí me han traicionado. Galad es ciudad de malhechores, con huellas de sangre, como bandidos al acecho de un hombre. Es la banda de los sacerdotes que asesinan el camino de Siquem. Ciertamente han cometido iniquidad. Versículo 10. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel, pero para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha. Cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín y las maldades de Samaria, porque practican el engaño. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo su maldad. Ahora les rodean sus hechos. Ante mi rostro están, con su maldad alegran al rey y con sus mentiras a los príncipes. Vamos a orar, queridos hermanos. Padre Santo, gracias. Gracias, Dios mío, te doy por este tiempo que nos das. Este tiempo, Señor, de escuchar tu palabra. Este tiempo, Señor, de reunirnos. De reunirnos, Señor, para ser alimentados por tu palabra. Padre Santo, me pongo a pensar cuántas iglesias hoy día, Señor, se están reunidas en tu nombre, pero cuántas iglesias, Señor, están vacías de tu presencia, vacías de tu palabra, Señor. Padre Santo, no permitas que esta iglesia sea una iglesia vacía de tu presencia, de tu palabra. Dios Santo, porque si tú no estás, ¿de qué sirve todo esto? Guíanos, Señor, danos un corazón enseñable. Danos un corazón que quiera escucharte, Señor. Porque hay muchas personas acá que creen que están bien, que creen que están muy bien, pero están camino al infierno, según tu palabra. Están camino a la condenación eterna, según tu palabra, Señor. Padre Santo, que tu voz, que tu palabra hable con poder el día de hoy. Señor, obra en tu pueblo. Obra en tu pueblo, Señor, que no sea un momento simplemente protocolar. Dios mío, te pido, Señor, que obres grandemente el día de hoy a través de tu palabra. Danos corazones enseñables, Padre Santo, y dame la claridad, Señor, para explicar tu palabra. Habla, mi Señor. Habla, mi Señor Jesús. Amén. Hermanos, vamos a empezar predicando Oseas 6:7. Y en Oseas 6:7, queridos hermanos, dice lo siguiente. Pero ellos, como Adán, han transgredido su pacto. Noten, hermanos, que este versículo empieza con la palabra pero. Pero ellos, como Adán, han transgredido el pacto. Y ese pero, desde luego, está haciendo un contraste con lo que se ha hablado hace un momento. Ese pero nos indica que hay un gran detalle, ¿no es cierto? Todos nosotros conocemos esa palabrita, pero, ¿no? Pero. Quisiera ir de vacaciones a... ¿Dónde quería ir nuestra hermana de vacaciones hace tiempo? A Dubái, no era Dubái. A las Bahamas.
Ok, quería ir de vacaciones, pero hay cosas que hacer, ¿no? Ese pero hace un contraste en lo que uno espera y entre la realidad, entre lo que uno espera y los pequeños grandes detalles que no hacen que eso suceda, ¿no? Y la palabra de Dios en realidad nos indica diciendo, pero como Adán han transgredido el pacto. Ahora, para entender la profundidad de lo que la palabra de Dios nos quiere decir el día de hoy, hermanos y hermanas, vamos a predicarlo desde el número 6. Ya lo hemos predicado la semana pasada, pero nuevamente para que entendamos la fuerza, lo que quiere decirnos la palabra de Dios el día de hoy, vamos a leerlo desde el versículo número 6. Dice así, Dios está hablando y dice, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. La semana pasada estábamos viendo la importancia de lo que a Dios realmente le interesa. Dios en el Antiguo Testamento, por supuesto, había puesto holocaustos, había puesto una serie de ceremonias que ellos tenían que hacer, y el gran error del pueblo era que ellos cumplían con hacer la ceremonia, sacrificamos a los corderitos, a los tortolitos, y listo, cada uno a vivir como le da la gana. Entonces el Señor les recuerda que a Él lo que más le interesaba era ¿qué? Versículo número 6, porque me deleito más en la lealtad, me deleito más en la misericordia que en el sacrificio, y me deleito más en el conocimiento de Dios, dice el Señor, que en los holocaustos. Entonces el Señor acá nos deja claramente qué es lo que a nuestro Señor le agrada, qué es lo que el Señor quiere de nosotros. ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar qué es lo que Dios quiere de nosotros? Porque lo que sí tenemos claro es que nosotros queremos de Dios, ¿no? Dios, dame tus bendiciones, Dios, quiero esto, que mis planes, qué tal. Y no sé si muchas veces nosotros olvidamos qué es lo que Dios quiere de nosotros. Y según la palabra de Dios, nos recuerda, me deleito más en la lealtad, en la misericordia que en los sacrificios. Él se deleita en nuestra misericordia, en nuestra vida práctica, en nuestra santidad. Y se deleita en que lo conozcamos, queridos hermanos. ¿Qué quiere Dios de nosotros? Vuelvo a esa pregunta. Yo les respondo con dos palabras sencillas. Nuestro corazón. Nuestro corazón. Él no quiere solamente nuestros actos externos. Él quiere nuestro corazón. ¿Recuerdan ese mandato de Dios? Amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Nuestro Señor no solamente quiere una relación superficial entre nosotros, Él quiere nuestro corazón, hermanos. En el versículo número 6, nuevamente, Él deja claro, Él quiere nuestro corazón. Él no quiere simplemente cosas superficiales. Gloria a Dios nuevamente cuando podamos llegar a la iglesia, que podamos estar sentados. E insisto, gloria a Dios, doble gloria a Dios cuando llegan temprano. Pero hermanos, para el Señor, si es que no hay una relación real entre Él y nosotros, esto que estamos haciendo acá no vale nada. Porque el Señor muestra acá que lo que le interesa es la misericordia, que lo conozcamos realmente. Entonces, en el versículo número 6 deja en claro esto. Yo me deleito en la misericordia, yo me deleito en que ustedes me conozcan. Y ahora entramos al versículo número 7. Pero ellos como Adán han transgredido el pacto. Quisiera que vean, hermanos, lo trágico que es este pero. Es como cuando, no sé, cuando a veces mi esposita, no sé si está mi esposita, ok, voy a poner la grabación igual, me voy a meter en problemas, pero acá vamos. Mi esposita a veces cocina, ¿no? Y a veces le gusta innovar a mi esposita, ¿no? Entonces hace una nueva receta y me dice la pregunta más difícil de todas. Me dice, esposito, ¿y qué tal está? ¿Y qué tal está, no? Anoten, hermanos, los que se van a casar. Y me lo dice, ¿no? Con un aire como que de curiosidad, pero así nomás, ¿no? Sin mucho interés tampoco. ¿Y qué tal? ¿Qué tal, esposito? ¿Y qué tal? ¿Cómo está el segundo? Y yo, en mis inicios de casado, en mis primeros meses, en mi inocencia, ¿no? Yo decía, no, está rico, pero... Uy, hermano, ahí en ese pero, ¿no? Entonces yo le digo, está rico, pero para mí le falta un poquito de sal, por ejemplo, ¿no? Ya, ese pero con mi esposa le cambió toda la cara, ¿no? ¿Qué cosa? ¿Cómo es posible? Si está excelente, no tienes buenos gustos, etcétera, ¿no? Ese pero, ¿a qué quiero ir con esto, hermanos? Ese pero
nos indica un cambio drástico. Acá la palabra del Señor está diciendo, yo quiero esto, pero ustedes no están ahí. Eso es lo que está diciendo aquí la palabra del Señor. Volvemos al versículo número 6, porque me deleito más en la lealtad que en el sacrificio y en el conocimiento de Dios que en los holocaustos. Eso está claro. Lamentablemente la realidad es otra con el pueblo de Israel. Pero ellos como Adán han transgredido el pacto, inicia diciendo la palabra del Señor. Han transgredido el pacto. Y es que Dios nuevamente no le interesa solamente esa adoración superficial. Hace unas semanas atrás estábamos hablando cómo el pueblo se acercaba, tenía una emoción pasajera. Estábamos viendo cómo el pueblo de Israel decía, busquemos a Dios, conozcamos a Dios, esforcémonos. Pero Dios les dice que eso era superficial, lamentablemente. Y más lamentablemente, esa sigue siendo una realidad el día de hoy. Muchos de nosotros somos cristianos y cristianas que viven de la emoción del momento. Ese es nuestro cristianismo para muchos de nosotros. Lamentablemente, no es una vida de santidad en la que estamos creciendo, obvio, no perfección, pero una vida en la que estamos creciendo en la palabra de Dios. Una vida en la que hay luchas, hay pruebas, hay dificultades, pero estamos avanzando, avanzando y avanzando. Esa debería ser la vida cristiana. Pero para muchos de nosotros la vida cristiana es simplemente un pequeño momento sentimental. Un momento en el que me pongo sentimental, le pido perdón a Dios y miren, es correcto pedirle perdón a Dios. Por supuesto que es profundamente bíblico, hermanos. Pero un cristiano que simplemente su vida cristiana se resume a una lloradita de un momento y luego a continuar en su misma vida de antes, está viviendo una mentira, hermanos. Entonces el Señor dice, pero ellos como Adán han transgredido el pacto, dice la palabra del Señor. Entonces el Señor no es que simplemente el pueblo de Israel pensaba que su emoción pasajera era suficiente. Yo quisiera que es lo primero que quisiera que se fijen, por favor. El pueblo de Israel pensaba que la emoción pasajera era suficiente. Pero los hechos hablan por sí solos, hermanos. Y la realidad es indiscutible. Una cosa es la emoción que ellos estaban viviendo y otra cosa era la realidad. Los hechos hablaban por sí solos y la realidad era otra. No es que Dios simplemente estaba rechazando ese momento emocional, es que la realidad es que era otra. Mientras ellos sentían muchas cosas en ese momento, el pueblo de Israel, la realidad era otra. ¿No conocen a personas, queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, que están emocionados, ¿no? Yo tenía un amigo, no lo vi hace tiempo, pero a él le encantaba cantar, le gustaba cantar. Es más, fue una academia de canto, ¿no? No sé cómo se llama eso, academia de canto. Y me contaba emocionado, ¿no? Mira, yo estoy en esa academia. Es más, me levanto a las 6 de la mañana para salir a correr porque el profesor me ha dicho que tengo que estar en buena condición física. Y yo me recuerdo, ¿no? Con él salíamos a correr todos los días. Y un día le digo, oye, Cholo, pues yo hablo así un poquito informal, perdóneme, usted en confianza. Oye, ¿puedes cantar alguito? Porque como ya está haciendo largo tiempo. Por supuesto que sí. Y empezó a cantar, ¿no? ¿Qué les puedo decir, hermanos? Corría bien, pero tal vez estaba un poco agitado por el trote, ¿no? Pero no cantaba, lamentablemente, desafinaba mucho. Entonces su emoción estaba por los aires, pero la realidad era otra, ¿no es cierto? Y lo mismo con el pueblo de Israel. Su emoción en ese momento, porque si leen los versículos anteriores, ellos estaban emocionados por volver a Dios. Ellos estaban emocionados por arrepentirse, por conocer a Dios. Pero la realidad era otra. La realidad era que después de la emoción del momento, sus vidas eran exactamente igual de hipócritas. Después de la emoción, continuaban con los ídolos. Después de la emoción del momento, seguían en sus delitos y pecados. Entonces Dios les aclara y les dice, yo me deleito más en la lealtad, me deleito más en el conocimiento de mí. Y ustedes han transgredido el pacto. No es que Dios simplemente rechace su momento de tristeza.
es que la realidad es otra, hermanos. No es que a Dios no le importen los sentimientos, quería decirles, hermanos. A Dios le importan los sentimientos. Y quiero que lo escuchen nuevamente. A Dios le importan nuestros sentimientos. Pero el gran detalle es que los sentimientos son engañosos, ¿o no? Los sentimientos son engañosos. Y nuestro buen Señor, nuestro buen Dios, no va a permitir que ninguno de sus hijos se pierda en una mentira. Si ve a sus hijos que simplemente se está engañando por la emoción del momento, Él en su amor y su misericordia les va a mostrar, está bien esa emoción, pero los hechos son otra cosa. Hay personas que basan su cristianismo en decir, es que yo sentí. Y hermanos, no se trata solamente de lo que sintamos, se trata de cómo vivimos delante de los ojos de nuestro Señor. Este versículo describe la infidelidad del pueblo de Israel al pacto que Dios había hecho con ellos. Entonces, en el versículo número 7, el Señor dice, han transgredido el pacto. ¿Qué es un pacto, hermanos? ¿Alguna vez ustedes han hecho un pacto? Quería consultarles si habían hecho un pacto. ¿Qué es un pacto? Porque una de las enseñanzas principales dentro de esta prédica es esta. El Señor está indicándoles, ustedes han transgredido el pacto. La semana pasada hemos visto que hay muchas acusaciones que hace Dios al pueblo. Una de las acusaciones es, por ejemplo, ustedes se han prostituido, ¿no es cierto? Y esta acusación ahora es, ustedes han transgredido el pacto. Para que todos entendamos un poco mejor, quisiera definir qué es la palabra pacto. ¿Qué es un pacto? Un pacto, y esta descripción la he sacado de Wayne Grudem, un teólogo, dice, un pacto es un acuerdo legal inmutable y divinamente impuesto entre Dios y hombres. Es un acuerdo. En primer lugar, un pacto es un acuerdo que estipula las condiciones de la relación. Que estipula las condiciones de una relación. Y es muy importante. Ahora, Grudem, el autor del que me he guiado para este concepto, explica que estos pactos son acuerdos formales y vinculantes que incluyen promesas y condiciones claras. ¿Qué es un pacto en pocas palabras, hermanos? Un pacto, en pocas palabras, es un acuerdo que estipula las condiciones en las que va a haber una relación. Todos tenemos relaciones de todo tipo, ¿no es cierto? Entre ustedes, cuando ustedes van a un trabajo, tienen una relación específica, ¿no es cierto? Trabajador, empleador. Cuando ustedes se casen, ¿cuántos casados tenemos acá? Si pueden levantar la mano, por favor, disculpen. Hay una mano levantada grande, ya está, genial, amén. Cuando se casen, queridos hermanos, y entremos en una relación de matrimonio, ¿hay una condición, hay un tipo de relación distinta? Sí, ¿correcto? Entonces, es importante, es sumamente importante que entendamos este concepto. Pacto, las condiciones de nuestra relación. Las condiciones de nuestra relación. Cuando dos personas entran en matrimonio, ¿habrá condiciones dentro de esa relación? ¿O es así nomás? Hay condiciones, ¿no? El esposo tiene que proveer, tienen que ser fieles, por ejemplo, ¿no es cierto? Y una de las cosas que me maravillan para mal es personas que se casan y para darle una apariencia de bondad dicen, no, nosotros no queremos limitar nuestra relación, queremos que todo fluya. Y nosotros vamos a ver que esa es la receta perfecta para el fracaso. Porque si vamos a entrar en una relación, tienen que haber condiciones, ¿no es cierto? Entonces, si tú te casas nuevamente, hay condiciones en esa relación. Cuando tú vas a un trabajo, ¿hay condiciones en esa relación? Hay condiciones en esa relación. Tú no vas a un trabajo y vas a decir, bueno, acá me contratan y voy a venir cuando quiera, ¿ya? Entonces, los martes, amanezco un poco cansado, los martes no voy a venir. ¿Hacen eso ustedes en el trabajo, hermanos? No, por la sencilla razón de que hay una relación. Y hay condiciones para esta relación. ¿A dónde quiero ir con todo esto? En un matrimonio, si una de las condiciones yo decía que era, por ejemplo, que sean fieles, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Esa es la condición, que sean fieles mutuamente. ¿Qué pasa si una de las es infiel? ¿Qué pasa con esa relación? Belisario se rasga las vestiduras. ¿Qué pasa, hermanos?
se transgrede, esa relación, por lo tanto se transgrede el pacto, porque se supone que hay esas condiciones. ¿Qué pasa si vas a tu trabajo y te da la gana de no ir? También estás transgrediendo ahí esa relación, ¿no es cierto? O al revés, ¿qué pasa si no te empiezan a pagar? ¿Qué pasa si no te empiezan a pagar? No, es mi vocación, van a decir. Bueno, eso le va a durar un par de meses la vocación, porque finalmente, en teoría, la persona que te ha contratado debería pagarte. Yo te pago, tú trabajas, ¿correcto? Esa es la condición de una relación. Todo esto, queridos hermanos, es para indicar este principio. En una relación siempre hay condiciones. En el matrimonio hay condiciones, en el trabajo hay condiciones. Pregunta, ¿y en nuestra relación con Dios habrá condiciones? Y la gran desgracia para muchas personas es que ven claramente que en un matrimonio hay condiciones, ven claramente que en un trabajo hay condiciones, pero piensan que por algún motivo, piensan que con Dios, es que es Dios, ¿no? Él entenderá. Pero la palabra de Dios nos muestra que hay un pacto, hay condiciones para relacionarnos con Dios. Y lo que acusa acá el Señor en el versículo número 7 es: ustedes han transgredido ese pacto. ¿Cuál es el pacto que habían transgredido ellos? Bueno, se está refiriendo al pacto entre Dios y Abraham. ¿Cómo era la relación entre Dios y Adán en ese tiempo, en el jardín del Edén? ¿Cómo era esa relación? En este pacto implícito, porque si tú vas a la Biblia, no vas a encontrar en la Biblia diciendo, y entraron en un pacto. Explícitamente no lo vas a encontrar, pero nosotros encontramos los principios que nos llevan a esa conclusión. Ahora, entre Dios y Adán hay un pacto implícito, que Dios tenía con Adán en el jardín del Edén, donde Adán desobedeció. En realidad Dios los bendecía, Adán obedecía. Pero Adán desobedeció, por lo tanto rompió esa relación que había perfecta entre Dios y Adán. Y el gran problema con que Adán no había obedecido a Dios es que no solo rompió la relación entre Dios y él, sino entre Dios y la humanidad entera. Entonces, vamos por favor a Génesis 2:16, para que lo veamos juntos. Vamos a leer Génesis 2:16 al 17. Salud. Dice así la palabra del Señor: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Nuevamente, ahí estamos viendo las condiciones. De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. Estamos viendo, acá en la palabra de Dios nos muestra las condiciones. Nuevamente, hermanos, siempre hay condiciones. Muchos de nosotros pensamos que porque es Dios, bueno, Él entenderá, ¿no? Yo voy a vivir, tengo libertad, tengo libre albedrío y Él entenderá. Hay condiciones aún para relacionarnos con Dios. Y la relación y la condición era esta, ¿no? De todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás. Porque el día de que él comieres, ciertamente morirás. ¿Y qué hizo Adán? Lo comió y desobedeció. Entonces, este pasaje implica que la obediencia resultaría en la continuación de la vida eterna en el Edén, que puede interpretarse también como una bendición y vida continuada, mientras que lo contrario, la desobediencia, iba a resultar en muerte, la pérdida de la bendición y la vida. Ahora, ¿por qué ¿por qué finalmente todos caemos en eso? La raíz de la transgresión yace en una baja estima de Dios. Ese es el corazón de que finalmente se transgreda. Porque nosotros conocemos la ley de Dios y la transgredimos todo el tiempo. ¿Y por qué lo hacemos? Porque no conocemos a Dios realmente. Tenemos una baja estima de Dios y su autoridad. Pero vamos a ir un poco más adelante, por favor. Desde Oseas 6:8 en adelante, Dios empieza señalando y siendo más específico con los pecados de Israel. Empieza diciendo, Galaad es ciudad de malhechores con huellas de sangre. Entonces hace ejemplos específicos de lugares específicos. Por ejemplo, acá dice Galaad. ¿Qué era Galaad? Galaad era una ciudad de refugio. ¿No es cierto? Entonces los que hemos leído el Antiguo Testamento recordaremos que
¿Qué era una ciudad de refugio? Una ciudad de refugio era un lugar a la que una persona que había cometido un homicidio involuntario podía ir ahí a refugiarse en el Antiguo Testamento. Antes tú matabas a alguien por casualidad, involuntariamente, y lo normal era que sus familiares querían cobrar venganza. Y te podían asesinar, te podían matar. Entonces tú podías ir a estos lugares de refugio y ahí te daban protección, ¿no? Y ahí veían si realmente eras inocente y le daban el manejo. Eso era Galaad, por ejemplo, y otros lugares más. Y lamentablemente en Galaad, donde se tenía que impartir justicia, ahí es donde hace su acusación Dios. Galaad es ciudad de malhechores, con huellas de sangre. Entonces, se especula que esta mancha de sangre, porque acá dice la palabra de Dios con huellas de sangre, podría provenir de la corrupción en el manejo que hacían las personas allá, los líderes de allá. La corrupción en el manejo en los casos de homicidio en la ciudad, donde lamentablemente, muy probablemente, se protegía a los culpables a cambio de soborno. Habían personas que habían asesinado realmente, no de manera involuntaria, pero iban a estos lugares de refugio a ser protegidos y los protegían por el soborno. Sigue hablando la palabra del Señor en Oseas 6:9. Como bandidos al acecho de un hombre es la banda de sacerdotes que asesina en el camino de Siquem. Ciertamente han cometido iniquidad. Ahora el Señor manda su acusación a los sacerdotes. Y miren cómo la palabra de Dios no usa palabras suaves para con los sacerdotes. Él dice que los sacerdotes los compara como bandidos al acecho de un hombre que asesinan en el camino de Siquem. ¿Sí? Entonces, vamos por favor a Oseas 6:10, continuamos. En la casa de Israel he visto una cosa horrible. Allí está la prostitución de Efraín. Se ha contaminado Israel. Ahora, la descripción de la corrupción ahora está para todo Israel. Dios aquí en su palabra está diciendo que Israel estaba corrompida por todo lado. Y lo nombra como una cosa horrible. Pero también no solamente su acusación es contra Efraín, Israel del norte, sino también contra Israel del sur, que es Judá. Eso lo vemos en el versículo 11. Para ti también, oh Judá, hay preparada una cosecha, cuando yo restaure el bienestar de mi pueblo. Y también entonces llama la atención a Judá. A pesar de no mencionar explícitamente en qué pecados estaba cayendo Judá, se le advierte que también iba a enfrentar un juicio divino, que lo compara acá en la palabra como la ciega. Ahora vamos a pasar al versículo 7:1. La palabra de Dios hasta este punto ha mostrado cuán mal estaba el pueblo. Los sacerdotes están mal, el pueblo está mal, los líderes están mal, los reyes están mal, los príncipes están mal. Señala, en todos estos versículos hemos visto que donde quiera que Dios señale su dedo en el pueblo, encontraba solamente maldad. Si buscaba en los sacerdotes, encontraba malhechores. Si buscaba en los reyes, encontraba personas corruptas. El pueblo, porque muchas veces pensamos que el pueblo es la gran víctima de todo, ¿no? Particularmente en estos tiempos en que se usa la palabra pueblo como excusa para todo. Aun cuando buscaba en el pueblo, para la palabra de Dios, todo era corrupción. ¿Qué harían ustedes si ven un lugar así corrupto por todo lado? Que es como un lugar en donde pones tu dedo y encuentras pus donde quiera que encuentres, ¿no? ¿Qué harían ustedes? Humanamente hablando, nosotros lo desecharíamos, pero vemos aquí la grandeza de Dios. A continuación vamos a ver la grandeza de Dios en el versículo 7:1. Y miren lo que quería hacer Dios al respecto. Cuando yo quería curar a Israel, y nos vamos a quedar un ratito ahí, porque yo quiero que nos detengamos a ver lo siguiente. Dios, ese es nuestro Dios. Un Dios que ve claramente nuestra miseria. ¿Se han puesto a pensar? Siempre me impresiona esto. Nosotros podemos engañarnos entre nosotros. Podemos venir con una bonita corbata, con una bonita camisa, dar una sonrisa, unas palabras. Pero ¿quiénes somos realmente? Lo conoce Dios. Dios conoce nuestras más profundas hipocresías. Dios conoce nuestros más profundos pecados. Siempre fue así. ¿Y saben cuál fue la reacción de Dios cuando ve nuestras iniquidades, nuestra miseria? Curarnos. Ese es nuestro Dios.
En todo este libro vamos a ver a un Dios que todo el tiempo buscó curar a su pueblo, sanar a su pueblo. Y esta no es la excepción. El versículo 7:1 nos dice algo grandioso acerca de nuestro Señor, hermanos. Yo los quería curar. Yo quería curar. La imagen de la curación implica un deseo de Dios de restaurar a Israel a la salud espiritual, separándolos del pecado, liberándolos de las aflicciones. Pero en este mismo versículo vamos a ver la reacción del pueblo. En este mismo versículo 7:1. Dios quiere curar a su pueblo, pero ¿cómo está su pueblo? Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad de Efraín, las maldades de Samaria, porque practican engaño. El ladrón entra, los bandidos despojan por fuera. Y eso es inmensamente triste, hermanos. ¿Por qué? Porque precisamente cuando Dios se acerca para querer curar a su pueblo, simplemente descubre que su pueblo está pecando igual o más que antes. Y esa es la tristeza. Es como cuando un hombre enamorado va con su ramo de rosas para reconquistar a su novia, ¿no? Con su ramo de rosas va, pero encuentra a su novia, pero la encuentra con otro chico. Es una decepción, ¿no? O es cuando con un padre que tiene un hijo adicto a cualquier droga. Va, busca a su hijo, tengo nuevos planes para que salgas de esto. Llega, encuentra a su hijo y simplemente ve a su hijo drogándose aún más. Es una decepción. Y es lo mismo que vemos en este versículo. Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió la iniquidad. Dios quería curar a su pueblo y su pueblo simplemente seguía pecando igual o peor. Cuando yo quería curar a Israel, pasaron estas cosas, dice la palabra del Señor. Y por supuesto, ese es el estado de muchos de nosotros también, hermanos. Hay una canción que escuchaba hace muchísimos años, no sé si lo han escuchado ustedes. La canción, las letras de esa canción dicen más o menos, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? ¿Lo han escuchado alguna vez, esas letras? ¿Sí? ¿Sí? La canción más o menos dice, ¿qué sería de mí si no me hubieras encontrado? Sería como un pájaro herido, algo así, ¿no es cierto? Y me gustaba cantar esa canción. Pero la canción dice, si no me hubieses encontrado, yo sería como un pájaro herido que muere de sed o algo así. Pero la palabra de Dios dice que no éramos precisamente un pajarillo herido buscando ayuda. No éramos precisamente víctimas del pecado ahí que estábamos buscando un Salvador. La palabra de Dios nos muestra exactamente en el punto en el que encontró Israel. Cuando yo quería curarlos, descubrí la iniquidad de ellos, sus maldades, practicaban el engaño. No nos olvidemos, hermanos, Dios, el momento en el que nos salvó Dios, nos salvó cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Ninguno de nosotros éramos víctimas, hermanos. Ninguno de nosotros somos víctimas del pecado. Somos personas que se dan al pecado y que necesitamos con urgencia un Dios misericordioso que nos saque de ahí. No éramos víctimas, hermanos. Vamos a ver un poco más la respuesta del pueblo en el 7:2. Vamos a pasar al versículo 7:2, por favor. Y sigue hablando la palabra del Señor acá y dice, y ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad. Ahora les rodea sus hechos, ante mi rostro están. Acá vemos que el pueblo se aprovecha de la misericordia de Dios para pecar aún más. Y aquí en el versículo 7:2 vemos algo particular. Ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda maldad. Este versículo revela la raíz de la maldad de Israel, su incredulidad práctica. Yo quisiera que lo noten, hermanos, la incredulidad práctica. O el pastor yo alguna vez lo mencionaba, lo articulaba como ateísmo práctico, algo así. Ateísmo práctico, algo así. La incredulidad en la práctica. Si yo les pregunto, hermanos, ustedes si creen en Dios, todos me van a decir que sí. O la mayoría me va a decir que sí. Pero este versículo dice que Israel, aunque decía formalmente que creía en Dios, aunque decía y participaba en sus reuniones, en su práctica hacían como si no existiera. ¿Les ha pasado alguna vez, hermanos, que están hablando mal de ustedes en su cara, en vuestra cara?
¿Les ha pasado, hermanos? ¿O solamente hablan mal de mí en mi cara? No creo. Espero que les haya pasado para poder entender. Entonces están hablando mal de ti en tu cara y uno da ganas de decir, estoy acá, ya cálmense, estoy acá. Pero es lo que hacía el pueblo de Israel delante de Dios. Pecaba delante de Dios, hacía lo que le daba la gana, como si no existiera Dios. Y la palabra del Señor dice acá, ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo su maldad. Yo recuerdo su maldad, dice el Señor. Y ahora les rodean sus hechos, ante mi rostro están. A pesar de saber que Dios conoce y recuerda todas sus acciones, el pueblo de Israel, ellos actuaban como si Él no viera. Y ellos actuaban como si Él no recordara nada. Sin embargo, las consecuencias de su pecado iban a ser inevitables. Y eso nos lleva al último versículo de este día, y es el versículo 3. Con su maldad alegran al rey y sus mentiras a los príncipes. Versículo 3. En este versículo se centra, la acusación va a la corte real de Samaria, ¿no? Que era la capital del reino de Israel. Acusa al rey y a los príncipes de complacer al pueblo con mentiras y acusación. Bueno, en todos estos pasajes, el día de hoy, hermanos, en conjunto nos ofrece una fotografía de cómo estaba Israel ese día. Ladrones por aquí, ladrones por allá, asesinos, prostituidos a las demás cosas. Esa es la foto de Israel que tenemos hasta el momento. ¿Es una foto bonita? ¿Es una foto fea, hermanos? Es una foto horrible, es una foto fea. Es una foto porque el fotógrafo es Dios. Porque Dios nos ve exactamente como somos. A Dios no vamos a disimular con nuestra bonita sonrisa o con la suavidad de nuestras palabras. Dios nos ve exactamente como somos, hermanos. Y como Dios nos ve exactamente como somos, la fotografía nunca va a salir bonita. No hay Photoshop para Dios. La fotografía no va a salir bonita. Cuando Dios nos ve a través de sus ojos, nos va a ver como realmente somos, en nuestro estado miserable. Este pasaje nos ofrece una imagen desoladora de Israel. La corrupción se había extendido por todo el pueblo. Era común desde los líderes religiosos, la corte real y el pueblo también. Aquí, hermanos, estamos viendo la miseria de Israel ante sus ojos, aquí en el libro de Oseas, en estos versículos. En este momento, hermanos, en vuestras Biblias están viendo la miseria de Israel, pero también nos habla de nuestras propias miserias el día de hoy. Porque el día de hoy hemos visto que el pueblo de Israel falló, transgredió el pacto. Y yo quiero recordarles, el pacto de las obras sigue aplicándose a todas las personas no creyentes el día de hoy, en la actualidad, ya que todos están sujetos a la ley de Dios. Todos estamos sujetos a la ley de Dios. Hay personas que dicen, no, yo no creo en Dios. Por el hecho de que tú no crees en Dios, ¿no estás sujeto a la ley de Dios? Imagínense que yo digo, no, yo no me siento peruano. Por el hecho de que yo no me siento peruano, ¿las leyes peruanas no me aplican? ¿Qué dicen? Claro que no, estoy hablando de una tontería, por supuesto. Pero es la tontería que creemos muchos de nosotros. Yo no creo en Dios, yo no pienso mucho en Dios, y por algún motivo piensan que por no creer en Dios, la ley de Dios no aplica a ellos. Y la ley de Dios aplica a todas las personas, hermanos, porque Él nos hizo. Para Él nos hizo también. Entonces, el pacto de obras sigue aplicándose a todas las personas no creyentes en la actualidad. Nuevamente porque todos están sujetos a la ley de Dios y son responsables de obedecerla, escúchenme bien, perfectamente para obedecer la vida eterna. Si quieren tener la vida eterna, hermanos, tenemos que obedecer perfectamente la ley de Dios. Y ustedes están viendo que tenemos un gran problema con eso. ¿Quién de nosotros puede obedecer perfectamente la ley de Dios? ¿Algún voluntario que quiera sacar pecho, que esté cerca? Y todos nosotros, no necesitamos que nadie nos convenza de que todos nos quedamos cortos con nuestras acciones. Debido a la naturaleza pecaminosa que cada uno de nosotros tenemos, nadie puede cumplir perfectamente el pacto de las obras. Y lo que merecemos cada uno de nosotros
sería el infierno, bíblicamente hablando. Y aquí viene la buena noticia, el Evangelio. Y el Evangelio nos dice que Jesucristo cumplió perfectamente esas obras, esa vida perfecta que no podíamos llevar nosotros. Y en lugar de eso estableció el nuevo pacto en su sangre, ofreciendo una salvación y una vida nueva. Por favor, vamos a Hebreos 9:15 para que lo entendamos mejor. Hebreos 9:15. Jesucristo cumplió perfectamente el pacto de obras, hermanos, en lugar de las personas que iban a creer en Él. Y nuevamente ha establecido un nuevo pacto en su sangre, ofreciendo la salvación y la vida eterna a través de la fe en Él. Es importante que lo diga, hermanos, porque estábamos hablando de los pactos. La forma en la que nos relacionamos con Dios debería ser una vida perfecta. Y a todos lo hemos transgredido, ese es un gran problema. Se ha roto el pacto. Pero miren cómo dice Hebreos 9:15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto. Está hablando de Jesucristo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la vida eterna. Y también les voy a leer Lucas 22:20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Entonces, quiero dejar claro esto, hermanos. El nuevo pacto del que está hablando acá no anula el pacto por obras, sino que lo cumple. Jesucristo cumple ese pacto por obras que nosotros no podíamos alcanzar. Entonces, hay una forma nuevamente de relacionarnos con Dios. Hay un pacto entre nosotros. Debería ser a través de nuestras obras perfectas. Todos lo hemos quebrado y estamos en graves problemas. Y ahí es donde viene el Evangelio, donde Jesucristo cumple ese pacto perfecto por nosotros. Y ahora nosotros tenemos su justicia. Nuevamente, el nuevo pacto no anula el pacto antiguo, sino más bien que lo cumple en Jesucristo. Otra cosa que hemos visto el día de hoy es que Dios busca sanar al hombre, pero el hombre en su libre albedrío, su tendencia va a ser de rechazarlo. Y eso nos habla sobre la infidelidad humana y la necesidad de gracia. Estos versículos nos confrontan con la realidad de la naturaleza pecaminosa de la humanidad. ¿Recuerdan ese versículo, hermanos, que acabamos de expresar ahorita, hace unos momentos? Cuando yo quería curar a Israel, se descubrió más sus iniquidades. Y es exactamente lo mismo que Dios puede decir de cada uno de nosotros. Si se trata, bíblicamente hablando, cada vez que Dios se acerca al hombre, la naturaleza del hombre es rechazarlo. Esa es la realidad. Pero Dios en su misericordia nos va a dar un nuevo corazón y nuevos afectos para que lo busquemos y nos arrepintamos. Para que los busquemos y nos arrepintamos. Quisiera casi concluir con un pequeño mensaje para creyentes y para no creyentes el día de hoy. Quisiera empezar con los creyentes, hermanos. La verdadera devoción a Dios no se limita a rituales vacíos. Yo creo que la prédica de la semana anterior y esta semana deberían ser una sola, apunta a un solo mensaje. A nuestro Señor le interesa nuestro corazón. A nuestro Señor no le interesa solamente que hagamos una adoración superficial. Y es un buen momento para reflexionar si estamos dándole a Dios ese tipo de adoración tan superficial. Dios anhela un corazón sincero que lo conozca y ame por encima de todo. Conocen a personas que dicen: yo amo a mi esposa, pero le pega a su esposa. ¿Conocen a esas personas? O conocen a personas que dicen: yo amo a mi pareja, y en sus redes sociales vemos sus historias que se están agarrando de la mano, se dan dedicatorias por no sé, Facebook, pero tú sabes que se están engañando entre ellos. ¿Conocen? No son historias disparatadas, ¿no? Es una vida de hipocresía, pero es una vida de hipocresía de la cual nosotros tenemos que cuidarnos, los que decimos ser creyentes, porque a Dios anhela un corazón sincero que lo conozca y ame por encima de todo. También hemos visto que la omnisciencia de Dios y el llamado al arrepentimiento, que nos cuidemos de ser un ateo en la práctica.
que nos cuidemos de ser un ateo en la práctica. Nuevamente, hermanos, tenemos que cuidarnos y tenemos que hacernos esa pregunta incómoda. ¿Qué dice mi vida? ¿Qué dice mi vida? Cada vez que tomas decisiones en tu trabajo para elegir una pareja, cuando tienes que resolver un problema, ¿cómo lidias con eso? Y cuando tú ves cómo lidias con eso, ¿qué dice eso de ti? Cuídate de ser un ateo en la práctica. Lo voy a repetir, cuídate de ser un ateo en la práctica. Cuando buscas un trabajo, porque tú puedes ser, un ateo en la práctica, por ejemplo, cuando buscas un trabajo, pero no buscas la voluntad de Dios. O cuando buscas un trabajo, pero lo buscas a tu manera, o por la necesidad del momento, y no tomas en cuenta los principios de Dios. Porque para Dios es importante que trabajemos, por supuesto que sí. El que no trabaje, ¿qué dice la palabra del Señor? Que no coma. Pero también el Señor dice muchas otras cosas más acerca del trabajo. Cuando buscas una pareja y no buscas los principios de Dios. Yo quiero, hermanos, que evaluemos cómo estamos viviendo nuestra vida práctica. ¿Estamos viviendo y tomando decisiones con base a la palabra de Dios o simplemente estamos tomando decisiones como si Él no existiera? Cuando vienen los problemas de la vida, las dificultades, ¿cómo reaccionamos? ¿Las resolvemos confiando en Dios? No digo que no nos importen, pero yo quiero que ustedes evalúen vuestras propias vidas, hermanos. Cuando hay problemas de esta vida, ¿los resolvemos confiando en Dios o lidiamos por las circunstancias? Y las circunstancias son las que nos mueven, aquí y allá. Eso es ateísmo práctico, hermanos. Decir que creemos en Dios, venir a las reuniones, gozarnos un ratito con las canciones, y hay canciones más sentimentales que otras, ¿no? Una lloradita, como siempre digo, pero saliendo de esa puerta, no tengo que llegar a la puerta, levantándose de esa silla, nuestra vida sigue completamente igual, como si Dios no existiera. Hermanos, cuídense, porque la palabra de Dios es clara cuando ustedes están teniendo esa actitud. Ellos no consideran en su corazón que yo recuerdo toda su maldad, dice el Señor. Ahora les rodean sus hechos y ante mi rostro están. Eso dice el Señor el día de hoy. Y también tengo un mensaje para los no creyentes. Y quiero recordarles, el pacto de obras sigue aplicándose a todas las personas no creyentes. Se sigue aplicando en la actualidad. Porque todos están sujetos a la ley de Dios, como les estaba diciendo. Y como ya hemos expuesto el día de hoy, todos nos quedamos cortos. Nadie puede vivir esa vida perfecta, pero Dios ha provisto su salvación. Mi gran tristeza con el día de hoy, queridos hermanos, es que muchos de nosotros, me temo esto, muchos de nosotros pensamos que estamos bien con Dios. Tenemos problemas, pero ya se resolverán, ¿no? Estoy viviendo una vida que yo sé que está mal delante de los ojos de Dios, pero ya veremos, ¿no? Y estas personas, en el fondo de su corazón, si tú escarbas en el fondo de su corazón, piensan, no hay Dios. Espero que no exista un Dios. Y estas personas están viviendo la cosa más desgraciada que puede vivir un ser humano. Porque Dios sí existe. Y no solo existe, es un Dios justo. Y ese Dios justo nos recuerda esto, hermanos. Yo recuerdo toda su maldad. Y nuevamente, nadie nos tiene que convencer, nuestra maldad es mucha. Ahora les rodean sus hechos y están ante mi rostro, dice el Señor. Para los no creyentes, quiero decirles algo. No importa cuán lejos te hayas desviado, nunca es tarde para volver a Él. Vuelve a Cristo. Nuestro hermano Belisario ha leído el libro de Isaías. Yo quiero concluir también leyéndoles el libro de Isaías 1:18. Dice así la palabra del Señor. Bueno, Belisario leyó todo el capítulo 1, ¿no? Y una de las cosas tristes es en el versículo número 6. Y dice, desde la planta del pie hasta la cabeza, no hay nada sano en él. Vamos por favor, en estos últimos minutos.
a Isaías 1:6. Isaías 1:6. Ya lo hemos leído hace un momento. Vamos, por favor. Dice así la palabra del Señor en Isaías 1:6. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él. Señálenlo, resáltenlo, apúntenlo, hermanos, porque ese mensaje no es para tu vecino, ni para el chico que no te cae, ni para otra persona, es para ti. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay nada sano en él. Ese es el diagnóstico que tiene Dios para cada uno de nosotros. Pero cada uno de nosotros siempre queremos justificarnos, ¿no? Bueno, estoy mal, pero no tan mal. No, pero la palabra de Dios dice, no hay nada sano en él. Que no hay nada sano en nosotros. Isaías 1:6. Ante esta realidad, nuestro Señor nos dice en Isaías 1:18 ahora, vengan ahora y razonemos, dice el Señor, aunque sus pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, como blanca lana quedarán. Esa es la promesa de nuestro Señor. Esa es la promesa de nuestro Señor. Y si no crees, yo te animo, te imploro, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Que no sea dicho de ti, cuando quise curarlo, se descubrió más de sus iniquidades. Porque cuando llegue el día no vas a poder acusar a Dios. Él es el juez. Él te conoce, Él te hizo, Él ha provisto la salida y la salvación en su Hijo Jesucristo. Pero para muchos de nosotros va a ser la misma conclusión que para el pueblo de Israel. Cuando quise curarlos, se descubrió más sus iniquidades y sus maldades. Que no se ha dicho eso de nosotros, hermanos. Vamos a orar. Señor, gracias, Señor, por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Padre Santo, te pido, Dios mío, que obres en las personas que han venido el día de hoy. Señor, tú conoces quiénes son las personas que realmente creen en ti. Y tú conoces, Señor, quiénes son las personas que están creyendo solamente de forma superficial. ¿Cómo lo sabemos? Por sus frutos. Padre Santo, confróntalos, ayúdalos. Muéstrales, Señor, que esta vida la deberíamos vivir para ti, Señor. Padre Santo, te pido por las personas que se dejan llevar simplemente por las circunstancias. Estas personas, Señor, van a decir, no, es que no tuve otra opción. Pero Padre Santo, cuando tenemos fe en ti, siempre, Señor, vas a poner las circunstancias y las cosas para que podamos tomar decisiones en tu palabra. Dios mío, a mis hermanos que creen en ti, ayúdalos, Señor, a andar firmes en su fe. Padre Santo, fortalécelos porque tú vives, tu Espíritu Santo mora en ellos. Y a las personas que no creen en ti, Señor, confróntalos y llévalos al arrepentimiento. Porque, Señor, aún para arrepentirnos necesitamos de tu gracia, de tu misericordia. Dios mío, gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén.